Bueno, para los que no me conocen, les doy la bienvenida a nuestro primer webinar de este año. Para los que no me conocen, soy Michelle de la Osa, soy la directora general de la revista Panorama Marítimo y Logístico. Tenemos un invitado de lujo que aceptó nuestra propuesta de hablarnos hoy sobre el mundo marítimo y especialmente los negocios marítimos de Panamá. Con estadística, ya me dijo que tienen estadística exclusiva. Antes de pasarle pantalla y micrófono a nuestro expositor del día de hoy, voy a hacer una breve presentación de la revista Panorama Marítimo y Logístico y enseguida vamos a pasarle los micrófonos a Jan. Ven un momentito. Ok. Ahí aquí hay algo. Ok. Se nos hubo un pequeño desliz. Vamos acá. Bueno, ¿qué es la revista Panorama Marítima? Es la que organiza el evento de hoy, que es dictado por Jan Hoffman, quien es Chief Trade Logistics Branch Division of Technology and Logistics UNTAC, que es la Organización para el Comercio y Desarrollo de la Oficina de las Naciones Unidas. ¿Quiénes somos? Soy periodista de formación académica, con especialización en mercadeo. Inicié en el mundo marítimo en 1999 con la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas. Empecé en este mundo y años posteriores comenzamos a hacer, creamos la revista Panorama Marítimo y Logístico, primero como Panorama Marítimo y Aéreo y posteriormente Panorama Marítimo y Logístico. Fue la primera en su género hace más de 18 años. A principio de año empezamos con un newsletter online, el cual trae noticias actualizadas todas las semanas. Y bueno, como les dije, la idea de hoy es que nos sigan en nuestras redes sociales, revista PML, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Les pido que luego de esta presentación de Jan nos sigan, nos den seguimiento porque vamos a mantener información actualizada, contenido de valor en nuestras redes, así como en la revista vamos a mantener información actualizada y les pido que por favor nos sigan. Y bueno, vamos a pasarle la pantalla a Jan y los micrófonos porque él es el invitado de lujo de hoy. Es que, Jan, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, ya que por COVID no podemos viajar tanto. Creo que varios de ustedes saben que he pasado buenos momentos en Panamá. He vivido en Chile durante 7 años, de 96 al 2003. Y bueno, hemos trabajado mucho con América Latina. Obviamente, desde Ginebra, en Suiza, mirando estadísticas, tendencias globales, ustedes conocen Panamá y su país mucho mejor que yo, y es siempre un poco arriesgado de hablar de su país desde fuera. Lo que sí creo que puede ser interesante compartir datos globales y comparar dónde está la posición de Panamá dentro de como un market share, una participación en diferentes sectores. Y allí Michelle es periodista, pero me ha prometido que no hay periodistas en la sala. No, eso es difícil, porque les voy a compartir varias estadísticas, varios datos que todavía no hemos publicado, del índice de conectividad de puertos, de lo de tiempo, de lo que los buques pasan en los puertos, algo de la participación de diferentes sectores. Pero bueno, ya que lo tenemos, es para ustedes. Entonces, yo tengo preparado 2 presentaciones. La más larga va a hablar de tendencias y situación global y después ver dónde está Panamá. Y la segunda, más breve, si nos da tiempo, unos 10 minutos, presentar algo que lo llamamos un plan de acción, qué es lo que deberían hacer los gobiernos
frente al COVID-19, ¿no? Entonces hay un plan de acción de 10 acciones en el tema logística. Son bastante generales, pero creo que bueno, va a ser un cambio de tema al final de la presentación. Habiendo dicho todo eso, voy ahora también a apretar este botón de Share Screen y vamos a ver si comparto este screen. Primero tengo que subir la presentación y voy a entonces, gracias por vuestra paciencia, vamos a apretar el screen y ahora ustedes deberían ver algo que dice Global Maritime Supply Chains, ¿es correcto? Bien. Entonces voy a apretar aquí el de la presentación. Aparece en mi segunda pantalla, así les voy a seguir mirando a ustedes. Y vamos a pasar por tendencias globales, la demanda, la oferta y la posición de Panamá en estos negocios. Empezamos con la demanda y voy a tener un solo mini video aquí que encuentro interesante, que realmente muestra the big picture, realmente la gran tendencia en el comercio global, cuáles son los commodities básicos que se comercian en el mundo, y allí en la UNCTAD estamos orgullosos de tener datos desde el año 1970. Vimos aquí la carga seca y la carga líquida. En el año 70 había más carga líquida, 55% en total de la carga líquida, crude oil y otros de carga líquida, vis-a-vis la carga seca. Entonces vamos a apretar el botón para que empiece el mini video, y ahora si fuese yo un moderador de fútbol podría decir quién adelanta a quién, y cómo ven que ahí está la carga seca adelantando y el crudo se queda un poco abajo, y fíjense cómo el porcentaje sube y sube. La carga seca obviamente incluye todos los minerales de hierro, cereales, graneles y contenedores también. Entonces, eso es una imagen, un pequeño video. Por dicho, les voy a compartir también el mismo PowerPoint, o sea, van a tener la grabación de esta presentación, pero el archivo también lo podemos compartir si después quieren usar este video. Otra imagen que muestra la demanda, que es lo que se requiere, es el gasto en logística en general. Los datos aquí son de Estados Unidos. Allí tenemos datos, pero es una tendencia global. Fíjense que en el año 1980, espero que se lea en vuestras pantallas, en Estados Unidos se gastaba más dinero en el inventario que en el transporte. Y hoy se gasta 2 veces más en el transporte que en el inventario. Eso no quiere decir que el transporte sea más caro. Es al revés. El transporte hoy es más barato por tonelada milla, por contenedor. Tenemos más eficiencia energética, tenemos economías de escala. El transporte es más barato. Y justo porque es más barato y porque tenemos la producción globalizada, tenemos la entrega justo a tiempo, que se puede discutir ahora qué pasa con el COVID y otras cosas, pero hasta ahora la tendencia es esta, y si se extrapola, se diría, en algún momento ya no hay ningún inventario, todo se mueve, se mueve, se mueve, y para eso se requieren puertos eficientes, barcos eficientes y facilitación de comercio. Con lo cual, voy yo al tema del supply, la oferta. Y ahí tengo otro video que empieza ya. Por hecho, esos videos los ha hecho uno de mis hijos. Allí viene Julian Hoffman, que vive en Londres. Y ahí él ha hecho, por ejemplo, eso es como un espejo de la demanda. Vemos como ahora otra vez la carga seca, los buques que transportan carga seca han crecido mucho más que los petroleros, también los portacontenedores. Ahí, ahora se ha pasado, no debería haberse pasado todavía. Disculpen un momento, vamos a hacer una cosa.
slideshow and not use timings. Disculpen, volvemos con eso. Bien, entonces tenemos la producción globalizada de transporte y aquí ahora les voy a dar unos datos realmente todavía no publicados del próximo Review of Maritime Transport, pero para ilustrar el tema de la globalización, y algunos de mis amigos ya lo han visto, pero es un caso real, true story, que es Hoffman Shipping. Allí en este barco, yo alguna vez, cuando era aún más joven que ahora, trabajé de marino, de gente de mar. El dueño era mi papá, la empresa se llamaba Hoffman Shipping, el dueño era alemán, la bandera que usamos era Antigua y Barbuda. Panamá no nos quería porque era demasiado viejo el barco, era un barco usado. O sea, ustedes ya en su momento no querían los barcos viejos. El agente de carga era de Ámsterdam, los marinos de Polonia, el agente de Chipre, la carga, por ejemplo, de Turquía, Canadá, echando banca en España, Algeciras, P&I Club de Reino Unido, en una reparación, un astillero en Portugal. Entonces, si estuviese más cerca, podría hacerlo interactivo. ¿Cuántos países son? ¿Cuántos países involucrados en el Hoffman Shipping? Bueno, los que han dicho 11 tienen razón, porque la bebida favorita del capitán venía de Irlanda. Bueno, eso yo creo que ilustra mejor que cualquier estadística la producción globalizada de transporte marítimo. Y ahora les voy a compartir ya unos datos nuevos del próximo Review of Maritime Transport, donde hemos calculado... Porque no tienen en la mano la verdad. ¿Alguien me está haciendo una pregunta o alguien ha olvidado de apagar su micrófono? Bien. Si hay alguna pregunta entre medio, si digo algo que no es correcto, interrúmpanme con mucho gusto. Solo que yo en este momento yo no les veo, yo solamente veo la pantalla. Mi presentación tendría que oírles. Bien, o sea, 3 países, China, Corea, Japón, han producido el 92,5% del tonelaje de la construcción naval. O sea, 92% más 3 países, construcción naval. En los dueños de buques, un poco menos concentrado, pero también Grecia, Japón, China, son dueños de más del 40% del tonelaje de la flota mundial. ¿Y dónde están registrados? ¿Qué bandera llevan? Bueno, ya lo saben, ¿no? Hasta ahora, Panamá, Liberia, Islas Marshall, 42% del deadweight, del peso muerto. Y ahí les tengo un tercer mini video, y creo que es el que quizás más entretenido es. Si alguien de ustedes es moderador de fútbol o de carreras de caballo, ahora podría empezar. ¿Cómo cambió la flota del mundo desde el año 1980? 1980, el registro más importante era Liberia, seguido por Japón, Grecia, Reino Unido, Noruega. Allí todavía se separaba en las estadísticas Panamá sin la zona del canal. Todavía existía una USSR, no sé si se acuerdan. Y bueno, ahí empezamos, la flota mundial. Y ahora va a empezar la carrera. Y empieza Panamá a adelantar. Panamá adelanta a Grecia y Japón. Y Japón sigue bajando. Ya, bueno, todavía adelante Grecia. Ahí de repente sale Noruega. Y Panamá, ¿en qué año adelanta a Liberia? 94, bravo. Panamá ha adelantado a Liberia. Liberia sigue como número 2. En algún momento por abajo sale de repente unas Islas Marshall, que nadie sabía dónde estaban, de dónde venían. Era un poco como un segundo registro de Estados Unidos. Y allí sale, y allí adelanta, a ver si logra adelantar a Liberia. Y sí, ya, Islas de Liberia, pero, y allí ya otra vez los datos nuevos, lo último de principios del año actual, Liberia número 2. La fuente de estos datos es Clarksons, incluye todos los buques de más de 100 gross tons y no incluye buques militares ni yachts, la flota comercial. Bien,
Entonces, eso era la bandera. Seguimos con la producción globalizada del transporte marítimo. Los operadores de los portacontenedores, si tomamos tan solo Maersk y alguna pequeña empresa de Dinamarca y MSC, alguna otra empresa de Suiza, estos ya tienen un 30% de la operación. ¿Y dónde van los barcos cuando se mueren? Se van a la playa, se van a India, Bangladesh y Pakistán, que tiene el 90% de reciclaje de buques. Aquí hasta hace 3-4 años todavía estaba China. China no tanto por sus playas o su mano de obra barata, sino porque querían el hierro, les interesaba la materia prima. Pero en algún momento China ha decidido hace 2 años que no quiere ser importador de basuras. También ha habido casos de rechazar la importación de plástico usado y estas cosas. Entonces ya queda India, Bangladesh y Pakistán en este negocio. Los servicios financieros clásicos, como clasificación, financiamiento, seguros, siguen en países marítimos tradicionales, Reino Unido, Escandinavia, pero ahí también ya China ha empezado a financiar a dueños en Grecia. India tiene una de las sociedades clasificación de los top 10. Corea empieza su propio club. Ahí vemos más bien como una dispersión o menos concentración, que hay más centros regionales. Los marinos, principalmente de Asia, China, Filipinas y Indonesia, y los operadores portuarios, hay 4 empresas, tenemos, o 5 más bien, tenemos China, tenemos Hutchison de Hong Kong, tenemos PSA de Singapur, APM y Dubai Ports, que juntos tienen como 44%. O sea, no es movimiento portuario en estos países, sino es que operadores toman concesiones, como también ustedes saben en Panamá o en Buenos Aires o en Callao. Bien, eso era un poco la producción globalizada y se puede imaginar como una matriz, ¿no? Nosotros publicamos en nuestra revista anual y en las estadísticas, publicamos cada sector, ¿no? De construcción hasta el reciclaje. Y hemos creado también unos perfiles marítimos, que aquí lo que yo les voy a compartir son perfiles marítimos ya ampliados. En la página web todavía no están estos detalles, vamos a subirlos, espero quizás la próxima semana o en 2 semanas. Pero ahí tenemos de cada país, como por ejemplo aquí Panamá, diferentes segmentos, datos básicos, la participación, como el market share en diferentes segmentos, el comercio en servicios de transporte, comercio con quienes comercian, la flota, la conectividad, tráfico portuario. Entonces, en los próximos 15 minutos voy a pasar por estos componentes, estas partes del perfil marítimo de Panamá, con algunos datos agregados más actuales aún, y después un poco de discusión, y después ya veremos si nos da tiempo para el COVID. Entonces, una parte de cada perfil marítimo lo tenemos de 230 países, o sea, también de Chile, de Perú, de otros amigos que estaban en la sala. Pueden ver cuál es la participación de mi país en diferentes sectores. Y vemos que Panamá, por ejemplo, tiene el 0,05% de la población del mundo, que no es mucho, ¿no? Pero tiene el 0,08% del PGB, del Producto Económico, lo que es bueno y indica en el fondo que Panamá, de hecho, es más rico per cápita que el promedio mundial, ¿no? Se fijan, si todo fuera igual sería el mismo porcentaje. Panamá tendría solamente el 0,05% del PGB, pero tiene bastante más.
se puede ver también que Panamá tiene un déficit comercial, o sea, importa como 2 veces más de lo que exporta en bienes, ¿no? Hay más importación que exportación de mercancía, donde después tiene su superávit es en servicios, obviamente. Y vemos que es una economía bastante abierta, o sea, tiene el 0.12% de las importaciones del mundo, es más que el PGB, o sea, una economía muy abierta. Bien, y ahora viene realmente el sector marítimo, donde con creces, by far, o sea, la mayor participación es en la bandera, ¿no? El registro, ahí tomamos la unidad deadweight. En cuanto a propietarios, es 0.08%, es más o menos como el PGB, o sea, no hay ni más ni menos dueños de buques panameños que el promedio mundial, y no hay construcción, no se registra, o sea, y tampoco reciclaje de barcos. Quizás pueda haber algún barco muy pequeño, pero los buques que registramos nosotros juntos con Clarkson son los de más de 100 gross tons, y ahí no se registró nada en Panamá de construcción y reciclaje. Después tenemos datos del movimiento portuario. La primera línea aquí es el container port throughput, el tráfico portuario en contenedores, donde la participación, el 0.87% del mundo, es prácticamente idéntico con la participación de las escalas portuarias de buques. O sea, el punto ahí que dice container ship, ahí se cuenta la participación por buque. La primera línea, dice container port throughput, es la participación por contenedor. Y es la misma participación, que en el fondo quiere decir que lo que se carga y descarga durante cada escala, incluye transbordos, es como promedio mundial. O sea, no se descarga ni más ni menos que en un país promedio del mundo cuando llega un portacontenedor, ¿no? Y vemos que los otros buques, prácticamente hay muy poco carga seca, dry break bulk, carga general, muy poco, aún menos 0.04% dry bulk, eso es importación de algún cereal. Hay algo de LPG y no hay LNG. Eso son escalas portuarias, ¿no? No es lo que pasa por el canal, obviamente. Donde sí hay es el wet bulk, obviamente Panamá también hace importación de carga líquida. Bien, yo encuentro este primer perfil súper interesante. Si yo voy a un país o recibimos un embajador en un país, a mí me gusta sacar este perfil y tengo una visión muy rápida dónde está este país participando o no en el negocio marítimo. Después, otros segmentos del perfil nos dicen con quiénes ustedes comercian, los top 5 socios comerciales en cuanto a exportaciones son Estados Unidos, seguido por Ecuador, Guatemala, Venezuela y Costa Rica. Y también vemos qué tipo de mercancías que son lo que se exporta, parece más bien bienes manufacturados. Eso puede incluir reexportación. Después vemos el comercio en servicios. Eso se tiene que entender bien. No es lo que se transporta, se compra o se vende un servicio de transporte. Y ahí Panamá es uno de los muy pocos países en el mundo que tiene un superávit, que tiene que ver obviamente con su bandera y con su canal de Panamá. Habría que ver qué exactamente está dentro, porque lo curioso es que la gran mayoría de los países del mundo tienen un déficit en eso. Y si uno suma todas las exportaciones de servicio de transporte y todas las importaciones, el mundo entero, digamos la Tierra, el globo redondo, tiene un déficit, un gran déficit.
que no tiene ningún sentido, o sea, es absurdo, no puede ser, tiene que ser equilibrado, si ustedes compran un servicio de transporte, marítimo, aéreo, camión, del extranjero, algún otro país tiene que haberlo exportado. Pero aparentemente hay un gran agujero negro en algún lugar donde nadie exporta servicios. O no se informa, porque eso viene de servicios nacionales. Pero Panamá sí tiene un superávit. Allí también, y en la página web tenemos mucho más detalles, allí no entré mucho más detalle, pero la flota, ¿no? ¿Cuál es la flota con la bandera nacional? Ustedes saben que son principalmente de carga seca, muchos dueños japoneses, y vemos como allí, sí, más de la mitad son bulk carriers en cuanto a tonelaje, y en cuanto a número de buques también. Ahí vienen other types, otros tipos abajo, que tiene que ver con, como son buques mucho más pequeños, hay más ahí. Entre 17, 19 y 18, perdón, a bajar un poco. En la página web ya tenemos el 19, perdón, y 2019, y vamos a tener pronto el 2020. Y en la película de las banderas ya vieron como Liberia se vuelve a acercar. Otra dimensión del perfil marítimo es la conectividad marítima, donde vemos con quiénes tienen ustedes los servicios directos. Voy a entrar un momento un poco en cómo se genera el índice, pero vemos que la mayor conectividad de Panamá es con Estados Unidos, seguido por Colombia, seguido por China, Países Bajos, Bélgica, Corea y así. A nivel nacional, tenemos un índice de conectividad de Panamá que en general ha seguido aumentando, y les voy a dar ahora unos datos más detallados y hasta el 2020. ¿Qué es la conectividad? Es la posición de un país o de un puerto en la red global de transporte marítimo. En el fondo es un intento de medir lo que vemos en el mapa. Ahí vemos la red y cómo cuantificamos la posición de un país en esta red. Y para hacerlo hemos hecho un índice, el Liner Shipping Connectivity Index. De hecho, no sé si solamente he puesto ahí las letras. LSCI, Liner Shipping Connectivity Index, que son datos reales, no son encuestas, no son opiniones, no son percepciones, como ciertos otros indicadores, son datos reales. ¿Cuántas empresas ofrecen servicios desde y hacia Panamá? ¿Cuántos servicios ofrecen? ¿Con cuántos países tienen un servicio directo, sin necesidad de transporte? ¿Cuántas escalas por mes? ¿Cuántos buques paran en los puertos por mes? ¿Cuál es la capacidad total de contenedores que es asignado a Panamá? ¿Y cuál es el tamaño máximo del buque? Obviamente yo tengo todos esos datos crudos y hacemos análisis de cada uno de estos componentes, pero para tener una idea general, como, sí, es un indicador, ¿no? El mejor modelo de un gato es un gato. Es un dicho, un chiste de economistas. Bueno, estamos haciendo un mini modelo para simplificar. Entonces, en vez de entrar en estos componentes, hacemos un índice de estos 6 componentes. Y ahora les voy a mostrar la tendencia en 3, muy pronto. ¿En qué se va a casar? ¿Se quiere casar? Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quiere que pase? No. Bien. Entonces, en el año 2006, cuando hemos definido como 100 como el año de base, Panamá está en el 5º lugar en América Latina y el Caribe, en el 5º lugar. O sea, 2006, Panamá, número 5. ¿Dónde está Panamá ahora? Y voilà, bravo.
Panamá está en el número 1. Por eso Michelle me invitó, porque quiere buenas noticias. Lo encuentro interesante. Panamá también se ve aquí en este indicador el impacto de la ampliación del canal, ¿no? Panamá, Colombia, México, varios realmente tienen ahí el crecimiento en el año 2016. De allí se mantiene más bien estable. Fíjense, Argentina, por otro lado, empezaba como cuarto lugar y ahora están en el 10º de América Latina y Caribe. Eso en Ecuador o en Argentina, cuáles son los componentes, son buques más grandes, son más servicios, son fusiones. Allí, pero es un primer indicador que encuentro interesante. Después tenemos desde hace un año también lo mismo a nivel portuario. Eso normalmente para la UNCTAD los puertos no son tanto la unidad. Nuestro miembro es el país. Estadísticas de comercio, aduana, PGB, comercio, son datos del país. Los embajadores representan los países aquí en Ginebra. Pero igual, como aficionado y para ustedes, fíjense, en el 2006 cuando empezamos, Manzanillo, Balboa, Colón eran los primeros 3, después había un poco baja y subida, y 2018 volvían a ser los mismos 3, Manzanillo, número 1, Balboa, Colón, los primeros 3 de Panamá. Ahora les he hecho este gráfico para más puertos y he agregado los 2 competidores, digamos, de Colombia, y les puedo preguntar cuáles son los puertos que hoy tienen mayor índice de conectividad en 2020. Y aquí viene este gráfico, y fíjense, Cartagena también se ha beneficiado de la ampliación del canal. Manzanillo dentro de Panamá, fíjense de la línea marrón allí, Manzanillo, ahora es el número 1 de Panamá. Cartagena está por encima en este índice, repito, que viene de 6 componentes, número de buques, conexiones, servicios, empresas. Buenaventura, después de Manzanillo, después Balboa, Colón, y quizás interesante ver cómo Rottman realmente ha dado este salto, ustedes lo conocen, y más hasta adelantado a Cristóbal, y ahí siguen más abajo Almirante y Cocosolo. Reconozco aquí la fuente, MDS Transmodal, MDST, ahí está el link. Allí también se pueden obtener los componentes y aún más detalles. Nosotros en la UNCTAD solo podemos publicar el índice. Bien, este índice de puertos, aquí hay una manera de ilustrarlo en un mapa. Quizás conozcan ustedes a Jean-Paul Rodríguez, un profesor de Nueva York. Le gustan estos mapas. Todo allí se encuentra el Panamá. Algunas conclusiones, algunos comentarios, análisis de lo que nos enseñan estos datos. Shanghái es hoy el puerto mejor conectado en el mundo, ha superado a Hong Kong, que fue el número 1 en el 2006. Ningú duplicó su índice desde 2006. Fuera de China se registran los índices asiáticos más altos para Singapur y Busan. Y fuera de Asia se registran los índices más altos para Amberes y Rotterdam. Ahora un juego de palabras, no gracias al señor Jones. Algunos de ustedes saben que he peleado mucho cuando estaba en América Latina en favor de liberalizar el cabotaje. Y bueno, Estados Unidos tiene algo que se llama el Jones Act. Y los datos que tenemos de la conectividad de países y de puertos muestran que los puertos de países más pequeños a menudo proporcionan servicios de transporte a los países vecinos más grandes. Se benefician de las restricciones al cabotaje en los países más grandes vecinos, por ejemplo, Brasil, India, Japón, Estados Unidos. O sea, Uruguay o Sri Lanka o Corea o
Bahamas, Jamaica, Panamá, se benefician de restricciones en Brasil, India, Japón, Estados Unidos. Y, bueno, el corte de Panamá, por dicho, me falta un corte de pelo de Panamá, tengo que volver. En fin, el canal ampliado ha dado lugar a cambios en los patrones de servicios, lo hemos visto ahora en los indicadores. El LSCI de Nueva York, Nueva Jersey y Savannah en la costa este de América del Norte crecieron en más de 20% desde 2016, mientras que los principales puertos de la costa oeste de América del Norte han visto su LSCI estancarse. Todavía no hay un puerto pivote en la costa oeste de América del Sur. Eso es para recordárselo a unos viejos enemigos en algunos puertos de la costa oeste. Los amigos de Chile, Perú y Ecuador se acordarán. Todavía no hay puerto pivote en la costa oeste. Bien, otra componente del perfil marítimo realmente va al grano de las escalas portuarias y el tiempo que los buques pasan en los puertos. En el perfil publicado tenemos lo de 2018. Yo aquí ya les muestro lo todavía no publicado del 2019. Son datos del AIS, de satélites. Aquí tenemos el mundo. 4,36 millones de escalas portuarias, de port calls, ¿no? Llamada portuaria. De eso, más de la mitad, de hecho, son buques de pasajeros, porque tienen mucha más frecuencia. Incluyen muchos en Noruega, en Japón, entre España y Marruecos. Después ya vienen wet bulk, contenedores. El buque más grande aquí en TEUs del año pasado, 23.756 TEUs. Lo ven en la derecha. La media, o sea, no es tanto el promedio, es la media estadística, es 0.50%. Un portacontenedor suele pasar 0.69 días en el puerto. O sea, menos de, habría que calcular que son 17 horas, algo así, no habría que calcular, pero es claramente menos de un día que un portacontenedor pasa en el puerto. Los graneleros pasan 3 veces más, pasan más de 2 días en promedio. Allí depende también si es carga o descarga, pero la carga tiene mucho menos valor, normalmente se suele cargar, descargar todo el buque, no como en los portacontenedores. No se pueden explicar estas diferencias. Eso es como una imagen muy general del tráfico portuario mundial. ¿Y dónde está Panamá? Panamá tenía 8.200 escalas portuarias. De estos, más de la mitad en Panamá eran portacontenedores, muchos menos de pasajeros comparado con el mundo. El promedio que pasa, el tiempo que pasa un portacontenedor en el puerto es incluso menos que el promedio mundial, que ya es positivo. Obviamente hay miles de explicaciones de tamaño, si es transbordo, si es importación, exportación, si son de 20 pies, de 40 pies. Pero bueno, allí tenemos tiempo que pasa un buque en el puerto. El más grande que entró a un puerto panameño tenía 14.000 TEUs. Y para comparar también los de carga graneles secos, pasaban más que el promedio mundial. Son como un KPI, un indicador muy básico. Ahí se puede empezar a analizar a qué se debe, se puede trabajar con más detalle, eso viene de Marine Traffic. Pero bueno, encuentro interesante ver también comparaciones en el tiempo. Eso ya vamos a tener el segundo año, vamos a tener después cada 6 meses. Se pueden ver tendencias y analizar a qué se debe y qué se puede hacer para mejorarlo más. Para comparar Panamá no solamente con el promedio mundial, y les he puesto también Colombia. Los portacontenedores en Colombia pasan aún menos tiempo. Los graneleros también tenían en total más port calls, 9.000.
pero menos portacontenedores, 3.900, mientras que Panamá tenía más de 4.000. Fíjense, a Colombia llegaron portacontenedores aún más grandes, 14.300 TEUs. O sea, hay un servicio, y yo sé que el mismo después continúa hacia Perú y Chile, un servicio por la costa oeste que no para en Panamá, que encuentro interesante. Tomamos Jamaica. Jamaica tiene, si miramos el tamaño más pequeño, 11.900, el más grande, y también un poco más lento en los portacontenedores que Panamá, y parecido en los granileros. Un poco más the big picture. Aquí fíjense es un mapa, no sé si se le conoce. La burbuja más grande es China, donde he puesto la flecha, está Panamá. Muestra el número de escalas portuarias, de port calls, y también, eso es el tamaño de la burbuja, y el color dice cuánto tiempo pasa. Parecido de la misma base de datos, podemos ver el tiempo que pasa en el eje, ahí dice Median Time in Port, en el eje de Y, digamos. Y lo otro es el número de escalas y también el tamaño del buque más grande. Y ahí se ve Panamá bastante bien, digamos. Otros que están en este rango de número de escalas y tamaño se demoran más. Y ahí se puede analizar sí, encuentro interesante ver que no es una relación lineal, no quiere decir automáticamente más tráfico, más rápido, porque después los que tienen aún muy poco tráfico, a la izquierda, abajo, también son muy rápidos. Bueno, la razón es simple. Si yo soy un Kiribati, o un Tuvalu, o un St. Kitts, y me llega un buque cada 5 días o cada 10 días y descarga 6 contenedores, obviamente soy rápido. Bien, entonces para la eficiencia yo quiero tener dos cosas. Yo quiero tener economías de escala y competencia. Y si yo veo la tendencia en los componentes de mi índice de conectividad, veo a la larga que el número de empresas está bajando y la capacidad total por empresa está aumentando. Dos lados de la misma medalla. Otra manera de presentarlo, el tamaño máximo de los buques está aumentando y el número de servicios está bajando. Y eso es un desafío para las autoridades nacionales de competencia. También es un desafío para los que quieren concesionar a puertos. Si me permiten, aquí esta vez un ejemplo no de Panamá, Buenos Aires, Callao, una terminal operada por Dubai Ports, que no pertenece a ninguna línea naviera, el otro por APM, perteneciendo al mismo grupo que Maersk. Maersk compra Hamburg Süd y le dice a su nueva hija o hijo, hija supongo, las líneas, que por favor ahora ya no vaya a la cama con la competencia, que por favor a partir de mañana vaya a mi terminal. Y eso es un desafío para las autoridades portuarias y para las autoridades de competencia. Allí había un artículo en The Economist, allí lo está en inglés, y este joven en su momento, bueno, yo les escribí una carta y está publicada. The Economist había dicho que the shipper benefits from economies of scale. Y en inglés el término shipper es el usuario, pero mucha gente lo usa mal, incluyendo el editor y escritor de The Economist. Entonces yo les expliqué, el embarcador, el usuario, no necesariamente se beneficia de economías de escala, porque lo que vimos antes, si voy a ver rápidamente, es eso, aquí estos gráficos. Por un lado sí hay economías de escala, pero a la vez hay menos competencia. Entonces, la misma tendencia de concentración de economía de escala también lleva a menos competencia. Y puede haber momentos donde
el beneficio del aumento de productividad, de mejor operación, el beneficio ya no se traspasa al cliente por un tema de menor competencia. Bien, al final, bueno, hemos empezado un poco tarde. Yo concluyo aquí esta primera presentación. Podemos tener preguntas, discusión. Si hay tiempo, puedo hacerles 6-7 minutos más sobre el COVID, pero yo diría, mientras tanto, hacemos una pausa. Yo voy a hacer un stop share screen y estoy en las manos de Michelle a ver Sí, cómo quieres poner a tanta gente simpática aquí. Hay preguntas que han llegado. Tengo al ingeniero Rodolfo Sabonge. Bueno, ya le contesté que ese informe todavía no es público, pero que se va a dar. También de Eddie. Si quiere, Eddie, puedes hacer tu pregunta por En aquí. cuanto a, digamos, el PowerPoint que he presentado ahora, ya te lo he enviado a ti, a Michelle, lo puedes compartir. Es muy pesado por los videos que están dentro, pero puedes compartir el link Dropbox o algo. Entonces, el PowerPoint que he enviado está ya para compartir. Las estadísticas, algunas se van a subir la próxima semana, otras quizás en 2 meses. Depende. Si hay alguna pregunta muy puntual, tienen mi email, me escriben. Hay algunas cosas que todavía no puedo publicar, pero todo lo que he presentado aquí ya es para ustedes. Perdón, ahora Eddie tenía una pregunta. Sí. Perdona, solamente estaba viendo, me encanta, pero quería saber si ahí marcaste el buque más grande del tránsito del 2020, creo que era. No sabía en qué ruta y qué displacement. Si has visto algún, y también la 2 es, si has visto algún mayor número de escalas de buques de mayor tamaño en América Latina. En este momento yo no sé qué buque era. Yo podría probablemente saberlo, encontrarlo. El nombre del buque, qué servicio era de 14.000. Si cruzaba el canal o se quedaba en un lado, como era un Neo Panamax, supongo que cruzaba. Yo sé que estos buques han pasado. Y después el mismo índice de conectividad y también las tablas que les mostré, tanto el índice de conectividad por un lado y también la tabla que dice cuántas escalas portuarias y el tiempo pasado en el puerto, para el 2018 ya está en línea. O sea, tú puedes mirar cómo está Chile, cómo está Uruguay, cómo está Venezuela, cómo están todas las islas del Caribe, está allí, es público ya. Para el 18 y para el 19 lo vamos a subir en unas semanas, ¿no? Pero en este momento de memoria yo no puedo decir que... No, sí, era una pregunta general, solamente en eso y en ese recalado, o sea, en el tiempo que tienes, es un promedio general, porque usualmente depende del tamaño y una de las quejas que habían siempre es que entre mayor número de escalas los puertos iban a tener más dificultad y el tiempo promedio de desembarque era más tiempo. ¿Eso lo has visto? ¿Esa relación la has visto? Hay una pregunta realmente interesante. ¿Se acuerdan? Yo tenía un gráfico allí que mostraba los países donde había buques máximos más grandes, también se pasaba menos tiempo en el puerto, que parece un poco paradójico. Uno podría pensar, si el buque es más grande, también se carga y descarga más y debería demorarse más, debería tener más tiempo en el puerto. Pero los puertos que son capaces de recibir los Super Panamax, Neo Panamax y más grandes, también son más eficientes. Donde sí podría haber otro gráfico donde el promedio, no el tamaño máximo, pero el promedio es más grande, ahí sí también se demoran más. Y toda esa discusión de si deberíamos hacer grandes esfuerzos en los puertos para recibir buques cada vez más grandes, tenemos estudios sobre conectividad, con cuántos países estoy conectado.
con qué países comercio, cuánto comercio, cuáles son los costos. Recibir más buques, recibir más empresas, más servicios, menos transbordo, más competencia, todo eso es bueno y ayuda a reducir fletes y aumentar el comercio. Recibir buques más grandes, por lo menos en los estudios que he hecho yo, no ayuda. O sea, porque tener el mismo volumen de carga en 2 buques, los lunes y martes llega un buque de 10.000, o solamente los martes uno de 20.000, yo prefiero tener uno de lunes y uno de martes, porque tengo que dragar menos, pagar grúas menos grandes, menos cola, menos peak demand, no sé cómo se dice, demanda así de, no sé cómo se dice, pero peak demand, ¿no? Entonces, la cuestión del tamaño de buques es algo que en la mayoría de los casos yo creo que ya hemos llegado al máximo, pero obviamente ya estamos por encima del óptimo, ya no conviene tener buques más grandes. El problema es, la decisión no la toman ustedes en los puertos o autoridades o empresas, excepto si ustedes están en la sede de una de las grandes navieras. Allí sí, y ellos sí tienen un interés en conseguir economías de escala. Ahí siguen ampliando los tamaños. Espero que eso haya sido claro sin gráficos en PowerPoint. Sí, me encanta. Muchas gracias por la pregunta. Y ya, perdóname por interrumpir, una pregunta más, que también que sale parte de esta respuesta. Uno, me dices que estás viendo la tendencia donde hay menores número de empresas y mostrando las escalas. Eso, como dices, no es tan bueno, ¿correcto? Ahora tendemos a una tendencia en el mundo hacia el proteccionismo, que no es bueno. Entonces, esta es una opinión y quizás no sé si un tema personal, ¿consideras que gobiernos o estados deben tener una regulación acerca del poder de mercado, de tener de una empresa que domine todo, o debe trabajar, o no debe existir una regulación? No, Y con sí, eso me sí, retiro. debería haber una regulación a nivel nacional, y para eso se requieren autoridades de competencia fuertes. Es difícil. Yo no veo ninguna manera de tener una regulación global. No hay ninguna UNCTAD o OMI o OMC que pueda regular el número de empresas que existan o si se fusionan o no. Pero a nivel nacional se pueden permitir o no de ampliar el número de servicios. Ustedes, si alguien ofrece un servicio, igual se puede limitar. Y los mismos usuarios, los embarcadores, también suelen no querer depender de unos muy pocos. Y si en el momento en que solamente hay 3 o 4, van a buscar contratos con el 4 o 5. O sea, yo creo, en países más pequeños, donde hay pocas empresas ofreciendo servicios, es un problema. Es muy poco que puedes hacer a nivel internacional. Y lo que intentamos desde la UNCTAD es dar formación y reuniones de compartir experiencias, asesoría a las autoridades nacionales de competencia. Después, otro ángulo de eso es la integración vertical, que no lo has mencionado, pero allí entra el otro desafío. El ejemplo que mencioné, yo no sé si los amigos que estaban allí de Perú, de Chile, no sé si hay en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa en Callao? ¿Qué pasa en Buenaventura? Donde el operador portuario pertenece a una línea. Allí sí es un tema para la autoridad de competencia, pero también quizás para la autoridad portuaria o el que asigne concesiones. Si permito dar una concesión de operar puertos a un operador que esté vinculado a una empresa naviera. Yo no digo que no se pueda hacer, pero hay que saber qué puede implicar. Gracias. Ya, lo que yo vi es que Colombia, realmente Cartagena, se ha vuelto un
fuerte competidor con Panamá. El índice de conectividad está pisándole a Panamá y en materia también de servicio está muy fuerte. ¿Cómo tú lo visualizas a mediano plazo, si puede haberse una reversión y que puede ser ya líder en la región? Cartagena, porque estamos hablando, porque en abanderamiento también estamos viendo que estamos ya no se nos están pisando ahí los pies, ahí estamos muy cerquita. Liberia está fuerte. Sí. Bueno, en el tema puerto, obviamente Colombia tiene la ventaja de tener un mercado nacional más grande. Entonces, si yo soy empresa naviera y quiero hacer una sola escala y la quiero hacer o bien en Panamá o en Colombia, de repente me conviene hacerla en Colombia porque me ahorro más servicios de feeder, ¿no? Y si además soy eficiente y soy igual de eficiente, estoy un poco más lejos del canal de Panamá, es una desventaja. Y una ventaja es mi mercado cautivo. Y entre esos dos, no me sorprende que Cartagena haya avanzado un poco más. No hay que quejarse, no hay que... Igual los dos están creciendo y tanto para los puertos panameños del lado del Caribe como Cartagena y Jamaica hemos visto que todos se han beneficiado de la ampliación del canal. No sé si hay más. Michelle, necesitas encender tu micrófono. Hay una pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para afrontar la crisis que trajo el COVID? Ok, bueno, ahí tendría yo mi otra presentación. Yo no sé si todavía tienen ganas y tiempo. Aquí ahora son las 7 de la tarde. Mi mujer me ha prometido una cena en más o menos media hora. Sí. Otra conferencia. Podemos hacer otra conferencia, otro webinar sobre eso, pero también hay uno que pregunta aquí, Jan, ¿consideras que crear una vía de transporte ferroviario desde Panamá, puerto, hasta Colombia? Mira, no lo he analizado a tiempo, o sea, mi opinión es tan válida como cualquiera. Lo único que quizás puedo decir que la experiencia en muchos casos ha mostrado que allí la oferta puede crear su demanda. O sea, una vez que tengamos construido un puente, un túnel, un servicio directo vis-a-vis con transporte, o un ferrocarril, muy a menudo en el pasado el pronóstico de la futura demanda era demasiado bajo. Porque es muy difícil de pronosticar futuro tráfico si nunca lo has tenido, no sabes. No sé sobre el ferrocarril Panamá-Colombia, pero en el tema de la conectividad marítima, un amigo, Ben Shepard, con el Banco Mundial, han hecho un estudio con nuestros datos. La correlación entre tener un servicio directo vis-a-vis no directo y el volumen de comercio es como el 40%. O sea, tener un servicio directo vis-a-vis no tener un servicio directo quiere decir hay 40% más comercio cuando hay un servicio directo. Cuidado, eso no necesariamente es causalidad, porque obviamente cuando hay más demanda vienen más barcos. O sea, este 40% puede ser porque, claro, se han establecido los servicios directos porque hay más demanda. Después, si usas unas técnicas de econometría un poco más sofisticadas, este estudio sugiere que la creación de un servicio directo causa 9% más comercio por vía marítima. O sea, realmente es un ejemplo donde la oferta crea su demanda. No en el mismo año, se demora 1 año, 2 años, pero crear ese servicio directo causa o ayuda o va a crear más comercio, porque los importadores y exportadores ven esta posibilidad que antes no tenían. De la misma manera, una vez que exista un ferrocarril, yo creo, bueno, habrá más demanda de lo que hoy se ve. La respuesta, aunque realmente no lo sé.